El grito que escuchas en este momento de la película Venom no lo hizo Tom Hardy, lo hizo Scott Whyte. Los artistas de gritos son uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Por eso nadie sabe de su existencia. Ashley Peldon es un ejemplo. Es una de las mejores artistas de gritos de Hollywood. Pero seguro no la conoces, ya que las producciones no quieren que el público sepa que las estrellas fueron dobladas. Esto hace que reproducir tanto la emoción como la voz del actor sea mucho más importante. Así es como hacen el grito perfecto. I'm sure I blasted you guys. Muchos sonidos que se captan en el set no se pueden usar, por lo que hay que volver a grabarlos después. The great background actors who are there on set that day who probably weren't mic'd, or maybe there was too much going on in the noise, they'll have wind machines going and sound effects, or you'll have like the stuntman or the director yelling at the actors. La calidad del sonido de los gritos es solo uno de los factores a tener en cuenta. También son físicamente difíciles. Mira este clip de Hugh Jackman doblando algunos de los ruidos de la película Logan. Si un actor quiere mantener su voz intacta, estos artistas pueden ayudarlo. You know, maybe I'm more expendable, because for a session fee I can blow out my voice. Peldon y Whyte primero deben saber qué tipo de grito tienen que hacer, ya que eso repercutirá en su actuación. Algunos de los gritos más comunes que vemos en las películas son los de miedo, pero no son realistas. Now what's interesting is in real life, most people will probably freeze up and not allow a sound comes out, but it's not as dramatic on screen, so we want to make sure that it's a big, loud, terrifying scream. Determinar de qué parte del cuerpo proviene el miedo puede hacer que el grito sea más creíble. Peldon dice que los gritos deben parecer involuntarios, aunque no lo sean, así que usa su diafragma. You want it as messy as possible to get it the most realistic. So like if you hear just a really clean, short, or contained kind of scream, it's not really as realistic for somebody who's in a lot of fear. But if somebody is fearing for their life or in a really terrifying situation, it's got the adrenaline pumping, it's got the sweat, it's got the movement, so it's going to be more of a kind of a feel scream. Puedes ver y escuchar esto mientras Peldon ve un clip de terror viejo. Where it's the building tension is what's important there. This one to me would feel more of a fear building kind of scream rather than a blood-curdling scream. Pero ¿qué es lo que hace que este grito suene diferente a este? Rage is the emotion of anger, right? So it's screaming with the intention of pent-up emotions. You need to let it out. Para hacer gritos de enojo, hay que cerrar la boca y hay que tensar el cuerpo de esta manera. Y para hacer un grito de rabia más potente, Peldon debe abrir la boca por completo. Whyte hace lo mismo cuando graba gritos de guerra para juegos como Call of Duty. Para otros papeles, Peldon canaliza el dolor. So grief has a different feel because this is pure pain, but not physical pain, right? This is just emotional pain. I tend to think of this as the most uncontained and unhinged kind of feeling. Cuando dobla una escena, a menudo tiene que dar múltiples opciones. This is a no, she's saying. Así suena si intenta hacer un grito con la palabra no. Y así suena sin el no. Los gritos convincentes conllevan mucho más que la mera incorporación de diálogo. Escucha todos los jadeos y las respiraciones que Whyte añade a sus gritos durante una escena de lucha del videojuego Days Gone. Estas reacciones físicas se llaman esfuerzos y son esenciales a la hora de hacer gritos de lucha. It's different than when it's a scream of fear that's more of a pull-in sensation. Usually these are more of a push-out kind of sensation. There's an impact, attack. Cada respiración y cada gruñido serán diferentes según el tipo de peligro que experimenten los personajes. A gut shot would knock the wind out of you, which is more of a face punch would be more of a quick strike like Mientras que este esfuerzo encaja a la perfección cuando el personaje de Whyte da una patada, este otro coincide cuando blande un machete. Todas estas variaciones ayudan a mantener viva la escena.
all of the energy when the camera's not on my character to keep that character going in the background. Algunos gritos no entran en una sola categoría. Por ejemplo, en Los Increíbles 2, Whyte tuvo que crear el grito de un piloto que fue arrojado de un helicóptero. The fear of being pushed out of the helicopter, which then turns into anger, like, I shouldn't have been kicked out of that plane, you know, or whatever. So it couldn't just be a fierce, and then you hit the water. It had to have a little two-part act. And once you hit water, you're not going to hear any more of the, you don't hear the arc of the voice. It's just, go! Este proceso es aún más difícil cuando los artistas de gritos doblan un actor de alto nivel, como hizo Whyte con Tom Hardy durante la persecución en moto en Venom. Whyte primero tuvo que estudiar la voz del actor para descifrar qué es lo que la hace única. So Tom Hardy has sort of a gruff, sort of a lower, sort of a voice thing. So I knew going in that it had to have a little more grit to the voice. Luego hizo lo que se llama perseguir la escena, donde observa la secuencia de principio a fin y añade todos los esfuerzos a medida que avanza la escena. Cut 2. Now this is when you breathe and don't pass out. Feeling a little lightheaded, but you push through. Back to it. And you can tell it's a workout. One short few minute scene in and I'm already sweating bullets. Después de respirar, Whyte busca los detalles. We're really trying to hone in on the actual scream itself and analyze the scream. Como cuando una explosión estalla detrás de Hardy. He's got his closed mouth and his teeth are showing. And so you have to yell through your teeth to match that performance. Cuando Tom Hardy sale volando de su moto, Whyte tuvo la difícil tarea de sostener el grito durante casi 10 segundos sin dejar de imitar la voz de Hardy. The art of a long scream is to kind of tighten your vocal folds just enough and release just enough air that you can prolong that scream as long as people need. When you do that, you're kind of tightening your stomach while, again, Tom Hardy's voice is more grittier, lower. So you kind of have to get that gravelly thing in your scream while you're pinching your vocal folds and tightening your diaphragm just to get out enough air. Because if you're pushing too much air, you're going to run out of air. Todos estos gritos de miedo, de rabia o de lucha no tendrán el mismo impacto emocional hasta que hayan pasado por un proceso de mezcla de capas. Las capas pueden incluir la voz real del actor junto con la voz del doblaje y los sonidos digitales. Esta mezcla es muy útil para las voces que no son humanas, como cuando Whyte interpretó los gritos del demonio del Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo. Escucha cómo suenan los gritos de Whyte cuando les agregas efectos con un editor de sonido para hacerlos más potentes. Fíjate cómo suenan estos tres elementos en una escena. Es aterrador. Añadir efectos como la reverberación puede hacer que los gritos sean aún más espeluznantes. You know, using what the human body can do and then taking effects, you know, putting it all in the melting pot. Estos clips no nos producen entusiasmo, miedo o tristeza hasta que se les añade el trabajo que un artista de gritos realizó. ¿Qué hace que uno de los gritos reales de Peldon suene mejor que este? I think what makes the difference between what sounds kind of like a generic scream that they could just get from their library of screams versus one that really fits the scene is matching what we're seeing, the actor, the energy, the emotion. My scream isn't just noise, it's an acting burst. 6 screams, 2 seconds each, go. Give us options. And you're like, ah! 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 You know, and then they'll grab each of those files and use them all in different places of the game. So